Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días a todos los que nos acompañan en este momento por la señal de 107.1 FM y también por el canal YouTube de César Miguel Rondón en Conexión. Buenos días, soy César Batiz, director del Pitazo, y estoy aquí en mi penúltimo día de esta gran experiencia profesional y personal en el lugar del amigo, colega y tocayo César Miguel Rondón, haciéndole el quite mientras el maestro atiende asuntos familiares. Este martes 17 de septiembre seguimos por acá por 107.1 FM y por el canal YouTube de César Miguel Rondón, acompañado de un fabuloso equipo que cada día demuestra que es una de las principales fuerzas de este espacio. Quiero repetir lo que he dicho en todos estos días en la conducción de Conexión, porque me siento tan orgulloso de estar aquí como recordar de dónde vengo. Soy un periodista que creció en Tijuana, un pueblo petrolero del estado Zulia, y que durante más de 30 años ha ejercido el oficio de periodista. Y que además durante los últimos 10 años he dirigido el medio digital El Pitazo, ganador de los premios Gabo y Ortega y Gasset en el año 2019, ambos premios. Pero en estos momentos asumo este reto porque es un compromiso y un honor ocupar esta silla, la silla de César Miguel Rondón. Aquí estoy al servicio de ustedes, dispuesto a compartir información con ustedes y también a recibir sus comentarios, recomendaciones, sugerencias, e incluso si tienen alguna pregunta que hacer, también se la podemos le podemos recibir sus preguntas y estar atentos para responder nosotros o nuestros invitados, preferiblemente que sean nuestros invitados los que respondan, porque para eso tenemos a nuestros invitados acá. Y quiero comentarles que nos están sintonizando por la 107.1 FM, la radio del sur de Miami, Territorio de Éxitos. También nos pueden escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su celular, o por www.exito107.com, y también, importante saberlo, por el canal YouTube de César Miguel Rondón en Conexión, donde nos encontramos en este momento para comenzar a leer los mensajes que nos dejan nuestra audiencia, esta audiencia que todos los días está acá con nosotros y que es muy fiel y tan fiel que no se pela un día esta audiencia de dejar mensajes. Hay gente que leemos, ya me los conozco los nombres, bueno, como Xavier Miguel, quien todos los días me saluda como César Ramón. Y me envía un saludo afectuoso desde Barcelona, España. Cuánto gusto, Xavier, y con muchas ganas de ir a Barcelona, España en algún momento. Conozco Madrid, Toledo, Cádiz, pero no he tenido el gusto de conocer Barcelona. Aunque bueno, si de fútbol se trata, bueno, Xavier, creo que no vamos a coincidir. Mi equipo es el Real Madrid, que por cierto hoy tiene un juego en la Champions League, el primero contra el Stuttgart. Bueno, Carlos Arteaga, bendecido y feliz día, Dios les bendiga desde Nirva, me imagino que es Nirva, ¿no? Venezuela. Henry Moreno Hernández, buenos días desde Atlanta, Georgia, feliz día, y seguimos con las comedias de Diosdado, no se las podemos creer, fuerza mi Venezuela. Douglas Isturi, muy buenos días por una Venezuela libre y próspera desde El Salvador. Osiris Eloni Ramírez Canchica, buenos días, un guayanés en sintonía desde Durham, North Carolina. Hugo Boscán en conexión desde Játiva, Valencia de España, hoy con la máxima en 28 grados, algo menos que en Tijuana, Ciudad Ojeda, Bachaquero, Mene Grande. Saludos equipo con el tijuanero César Ramón, sí, seguro. Yo recuerdo siempre, equipo, cuando Laura y Carlos, que me acompañan en estos momentos acá en el estudio,
que cuando me tocaba hacer reportería trabajando para el diario Panorama en Bachaquero, yo sentía que la suela de los zapatos se me hundían en el asfalto. Así es el calor en esa zona. Buenos días desde Caracas, que amanece nublada. Buenos días, amigos. El mensaje anterior era de Juan Bautista González Rojas. Carlos Cuevas nos dice, buenos días, amigos, desde Worcester, Pensilvania. José Agudelo, Amazon, buenos días, equipo. Saludos de Cajaseca, Zulia. Una vez más, gracias, César, por información. Muy bien, todos estos días no podemos perder la esperanza de tener un país de nuevo con democracia y muy productivo. Y hoy precisamente vamos a dedicar tiempo a hablar del tema de economía. Y digo lo productivo porque de aquellas reporterías por Cajaseca recuerdo muy bien lo productivo que es esa zona ganadera, agrícola y muy importante para la economía del estado Zulia y por supuesto de Venezuela. Bendiciones desde Kissimmee, Florida, dice Saed Adbon. María Alicia Sifonte, buenos días, saludos para todos desde Caracas. Y Josefina Hernández, saludos desde la Ciudad de México, muy buenos días. Gracias a todos por reportar audiencia a través del canal de YouTube de César Miguel Rondón en Conexión. Y bueno, este programa, debo decirles que es una producción de Floralicia Anzola para 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa desde Madrid. Muy buenos días y feliz martes para todos. En la edición y montaje, Jesús Carreño, y en los controles, nuestro amigo Carlos Prato. Muy buenos días, feliz martes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle, César Batiz, haciéndole el quite a César Miguel Rondón, quien se encuentra, como lo hemos dicho, en unos compromisos familiares. Pero ya el jueves lo tendremos acá. Y lo acompañaremos un rato para despedirnos como Dios manda, con el maestro acá en el estudio y entregarle su programa, ver que todo quedó en orden, que todo está bien, que la audiencia me perdonó los fallos y errores y yo di mi mejor esfuerzo para cubrir su ausencia debido a compromisos familiares. Vamos con el santoral. El santoral para hoy, 17 de septiembre, Santa Adriana de Frisia, Santa Hildegarda de Bingen, San Roberto Belarmino. Y de inmediato, el calendario astrológico de Enrico Mariani, leído por César Miguel Rondón. Calendario lunar. Con la luna en Piscis, hoy es el día del plenilunio. Pero la luna llena coronará, esa luna inmensa que está allá afuera, coronará a las 10:34 de la noche. Lo que nos escribe Enrico Mariani aquí en el calendario astrológico del día de la luna llena. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. Los tejidos corporales están sometidos a la máxima presión. La mente cede el puesto a las emociones. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. Y esa luna llena la tendremos con la luna en Piscis, que es la luna de la espiritualidad. Ahora, el detalle curioso es que la luna corona el plenilunio a las 10:34 de la noche. 10 minutos después, a las 10:44, viene un eclipse lunar. Así que para el día de hoy, luna llena con eclipse en Piscis, sol en Virgo este martes 17 de septiembre. En conexión por Éxitos 107.1 FM. De acuerdo a este calendario lunar, recomendaría que las personas que están haciendo dieta no se pesen el día de hoy, porque puede ser que no vean los resultados de la dieta. Así que esperen al día de mañana para pesarse. Vamos ahora con el Día Mundial, el Día del Psicopedagogo. Es la fecha para destacar el trabajo de los profesionales en el desarrollo cognitivo y el apoyo a necesidades educativas especiales. El rol de la psicopedagogía es clave en el desarrollo social.
por estar dedicados al diagnóstico y al tratamiento de trastornos de aprendizaje, así como de cualquier otra alteración personal. Felicitaciones a los psicopedagogos. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes, proclamado por la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el año 2019. Para 2024, el lema es Diagnósticos correctos, pacientes seguros, y gira en torno a la cuestión de la mejora del diagnóstico para la seguridad de los pacientes. Día Internacional de la Música Country. El 17 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Música Country en homenaje a Hank Williams, 1923-1953, uno de los artistas de este género más populares del siglo XX. Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar. La FMF es una enfermedad autoinflamatoria rara pero debilitante que se caracteriza por la aparición de episodios recurrentes de fiebre, dolor abdominal intenso y en algunos casos inflamación de las articulaciones y membrana serosa, como la que recubre los pulmones y el corazón. El 17 de septiembre nos unimos para celebrar el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar, una fecha de importancia crucial en la lucha contra esta enfermedad hereditaria que afecta a personas en todo el mundo. Día Mundial del Síndrome de Kleefstra. El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Kleefstra, una enfermedad poco frecuente que es generada por mutaciones en el gen EHMT1, ocasionando déficit intelectual, retraso en el desarrollo y tonalidad muscular débil. Con esta efeméride se pretende brindar apoyo a familiares y pacientes, así como divulgar información acerca de esta enfermedad rara, sensibilizando a la población acerca de este tema. Y en la agenda de hoy, comenzaremos nuestras entrevistas con Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de Comillas desde Madrid. Nos hablará de las implicaciones que tienen el derecho internacional y en la diplomacia la detención de extranjeros en Venezuela. Como recordarán, están en estos momentos detenidos, involucrados con el caso, con la denuncia de Diosdado Cabello del ingreso de 400 armas. Están detenidos 2 españoles, un estadounidense y un ciudadano checo. Luego tendremos a Marta Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, con quien abordaremos el tema de los presos políticos y especialmente de las presas políticas. Como ya veremos más adelante, el día de hoy se recuerda que Rocío San Miguel cumple 7 meses detenida por el régimen venezolano. Timothy Leithman, del Center for Laws, Heart and Society de Georgia State University, especialistas en leyes, nos hablará desde Atlanta para abordar el tema de la posesión de armas a raíz de el atentado del segundo intento o amenaza de atentado contra Donald Trump. Como recordarán, en el primer evento o intento, Donald Trump sí fue herido en una de sus orejas. Se utilizó una AR-15. En esta ocasión, en el episodio de este fin de semana, la persona detenida estaba en posesión de una AK-47, ambos fusiles de asalto. Luego contaremos con Ariel Corgatelli, comunicador especialista en tecnología, redes sociales y ciberseguridad. Desde Buenos Aires nos hablará sobre este proceso judicial que se inicia el día de hoy para evaluar la propiedad y el uso de TikTok en Estados Unidos. Y tendremos también una importante entrevista con María Alejandra Aristilleta, internacionalista, especialista en ONU, fue embajadora ante la Confederación Suiza
y hoy en día tiene una agencia de consultoría en temas internacionales. Ella, desde Ginebra, Suiza, nos hablará del informe de los expertos de la misión de determinación de hechos. En el foro de hoy, muy importante foro, hablaremos de los escenarios de la inflación, el tipo de cambio, la producción petrolera, los salarios, el consumo en Venezuela. Contaremos para ello con Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, y con José Guerra, economista. La primera, Tamara, está en Caracas y José Guerra acá en Estados Unidos. En las efemérides, el 17 de septiembre de 1787 se crea la Constitución de los Estados Unidos de América. El 17 de septiembre de 1814 muere Vicente Zalias, periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de Venezuela. 17 de septiembre de 1879. El escritor y líder independentista cubano José Martí, detenido en La Habana, acusado de conspirar contra España. 17 de septiembre de 1921 nace Virgilio Barco Vargas, presidente colombiano entre 1986 y 1990. 17 de septiembre de 1925 sale el primer número de la revista Élite en Caracas. 17 de septiembre de 1925, la pintora mexicana Frida Kahlo sufre un grave accidente de autobús que le provoca múltiples fracturas que marcarán su vida y obra. 17 de septiembre de 1931 nace Anne Bancroft. Fue una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense asociada a la Escuela del Método. Una de sus películas emblemáticas, El Graduado, con Dustin Hoffman. 17 de septiembre de 1950 nace Narendra Modi, el 15º y actual primer ministro de la India. 17 de septiembre de 1964, primera emisión de Hechizada. 17 de septiembre de 1980, muere Anastasio Somoza Debayle, militar e ingeniero nicaragüense, en Asunción, Paraguay. Un comando integrado por combatientes argentinos abate al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, de 54 años, que había encontrado asilo bajo el gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. 17 de septiembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia, Lituania como miembros de la ONU. 17 de septiembre de 2021 muere Abdelaziz Bouteflika. Fue un político y diplomático argelino, séptimo presidente del país desde 1999 hasta su dimisión en 2019. Y en las efemérides musicales tenemos que el 17 de septiembre de 1923 nace Hank Williams. Fue una de las primeras grandes estrellas de la música country de Estados Unidos y fue fundamental en el ascenso de la popularidad del género. Williams grabó 35 sencillos, 5 publicados póstumamente, que se posicionaron en el top 10 de la lista de los más vendidos de música country y western, incluido 11 número 1. El 17 de septiembre de 1848 nace Rafael Ángel Levitt, Ray Ralph Levitt, en San Juan, Puerto Rico. Emblemático pianista, arreglista, compositor y director fundador de la orquesta La Selecta. Estuvo en sus inicios con el combo Los Reyes, la banda latina, auténtica leyenda viva de la salsa mundial. 17 de septiembre de 1954 nace Mariano Cívico en Ponce, Puerto Rico. El editorial con César Miguel Rondón. Para no perder la costumbre, el comentario editorial de esta hora, pero esta vez realizado por este servidor, César Batiz. Quiero dedicar el editorial de hoy a Rocío San Miguel, quien cumple 7 meses detenida por el régimen de Nicolás Maduro. Rocío es una personalidad de incuestionable calidad humana e intelectual, y de un gran amor por Venezuela,
quien siempre ha respetado a las instituciones y defendido los valores democráticos y los derechos humanos. El régimen de Maduro la acusa por saber, por estudiar, por analizar un tema en el que el oficialismo no quiere escuchar voces contradictorias: la seguridad y la defensa del país. Cómo está compuesta la Fuerza Armada y sus actuaciones ante situaciones como el conflicto contra Guyana por el Esequibo. Rocío pudo dedicarse solo al ejercicio privado como abogada, o tal vez solo laborar como docente. Incluso pudo sumarse a los 8 millones venezolanos en el mundo, pero decidió quedarse en el país pese a que ella y su única hija, Miranda, son también ciudadanas españolas. Por eso, hoy quiero leer unos párrafos del artículo publicado el viernes pasado por la escritora, maestra y periodista Milagros Socorro en el medio español, artículo 14, y que también reprodujimos en el Pitazo. El artículo titulado Rocío San Miguel, la presa española olvidada en Venezuela. Venezuela lleva años haciéndose dos preguntas relacionadas con la abogada Rocío San Miguel. ¿Cómo es que no la han hecho presa? Nos preguntábamos desde 2004, cuando saltó a la opinión pública el rifirrafe con el gobierno de Hugo Chávez. ¿Y cómo es que no la han liberado? Interrogante surgida el mismo 9 de febrero de este año, cuando fue detenida por funcionarios de seguridad en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a tomar un vuelo al extranjero en compañía de su única hija, Miranda Díaz. Al día siguiente, el fiscal del régimen divulgó en las redes sociales que San Miguel había sido detenida por conspiración para asesinar a Maduro y provocar un golpe de Estado. Desde que la letrada San Miguel tiene también la nacionalidad española, dado que la letrada San Miguel tiene también la nacionalidad española, cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero barea el árbol para que el régimen de Maduro le suelte presos políticos, la opinión pública venezolana se queda perpleja al comprobar que la lista, siempre exigua, deja por fuera a San Miguel. La percepción generalizada apunta a que, por razones desconocidas, España ha permanecido indiferente ante la suerte de una ciudadana española retenida en una de las mazmorras de la dictadura bolivariana. ¿Para qué sirve el pasaporte español?, se pregunta Milagros Socorro. Con los brazos cruzados, las autoridades españolas se han ido enterando de la detención arbitraria que al principio incluyó a la hija y a otros 4 familiares que luego fueron excarcelados de San Miguel, así como de su expareja, de quien estaba separada desde hace años y con quien no tenía ninguna comunicación, de la desaparición por 10 días del activista, de que a San Miguel se le impidió durante meses contactar con sus abogados y recibir asistencia consular tras meses en el helicoide, centro de detención y torturas en Caracas, y de que tanto San Miguel como su ex esposo, un oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, fueron acusados de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros. En los 7 meses que tanto San Miguel como su exmarido llevan retenidos en respectivas mazmorras de Maduro, jamás se han presentado pruebas concluyentes que avalen el tal complot, en el que también estarían implicados dirigentes y opositores y miembros de la Fuerza Armada. Los venezolanos entendemos que nadie salga en nuestra defensa, dice una colega de San Miguel que rogó mantener su identidad en reserva. Total, Venezuela es un país secuestrado por una banda criminal. Y como el mundo tiene un doble rasero, muy severo con las democracias y muy complaciente con las dictaduras de izquierda, bueno, aquí estamos, oprimidos y empobrecidos por una tiranía violadora de derechos humanos. Pero que España no haya movido un dedo por Rocío San Miguel, una mujer con una trayectoria brillante, eso no lo entiende nadie. Uno llega a preguntarse para qué sirve ese pasaporte o de qué le ha valido a San Miguel. En marzo, al cumplirse un mes de su secuestro, nadie había podido acceder al expediente y corrían los lapsos procesales fundamentales para ejercer la defensa. En el camino se han pronunciado a su favor la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, organizaciones de defensa de los derechos humanos de medio mundo. Nada. San Miguel sigue presa.
Su exmarido sigue en la ergástula del Ladigecín, donde su padre, ya anciano, es cubierto con una capucha cuando lo va a visitar. Y la hija de Rocío, en un matrimonio anterior, siguen en régimen de presentación ante tribunales cada 8 días e imposibilitada de regresar a Madrid, donde tiene residencia. Por ahí, a veces, los medios de comunicación reseñan cierta llamada telefónica entre los cancilleres de España y Venezuela acerca de la detención de San Miguel. Cabe suponer que la charla transcurre en amor y compañía y muy pocos más, puesto que Rocío San Miguel sigue cautiva, cada vez más delgada, según se ha sabido, pero con la moral muy alta. No será porque el país de sus padres se haya desmelenado para protegerla. Con esto concluimos la lectura de este artículo de Milagros Socorro, publicado en Artículo 14, y que hoy presentamos como la editorial. Vamos a un corte a las 9:27 y regresamos con más información. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Cuando son las 9:30 de este martes 17 de septiembre, regresamos con más información, más noticias. Les habla César Batiz, haciéndole el quite a César Miguel Rondón. Y vamos a leer ahora las principales noticias y por supuesto abriremos con una que conocimos desde muy temprano, porque esta información la dieron a conocer desde Europa y por supuesto un horario que era muy temprano para este lado del mundo, en el continente americano. Los expertos, leemos un post de Luis Carlos Díaz en X. Los expertos de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela reportan sus hallazgos de la represión en el contexto electoral. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política sistemática contra la disidencia. Tenemos un audio de Marta Baliño, jefa de la Misión de Determinación de Hechos, que queremos que ustedes escuchen. Es por esto el perfil de las víctimas, pero también la intensidad, la amplitud de la represión que hemos visto más recientemente, pero que de hecho sigue los patrones de represión que ya habíamos visto anteriormente. Es por eso que estamos afirmando que tenemos motivos razonables para creer que el crimen de persecución motivado por razones políticas está siendo cometido y ha sido cometido. Y es fundamental que no se deje de hablar de lo que está pasando en Venezuela y no se normalice lo que está pasando. Por su parte, en Infobae leemos: la represión de Maduro contra la oposición es sistemática y va en aumento. El contundente informe de la misión de la ONU sobre Venezuela. La misión internacional independiente de la ONU, que ha examinado la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano en el último año, ha documentado violaciones y crímenes, incluido el de lesa humanidad, de persecución con motivaciones políticas. Hablando de crímenes de lesa humanidad, recordamos una vez más que Rocío San Miguel cumple 7 meses detenida sin poder nombrar a sus abogados y 6 dirigentes opositores. Cumplen 180 días refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela, que ahora está bajo el resguardo del gobierno de Brasil. Magali Meda, Pedro Urruchurtun, Humberto Villalobo, Omar González, Claudia Macero y Fernando Martínez Mótola. Información que tomamos de Runrunes. Del Pitazo. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes 16 de septiembre una proposición en la que se le pide al presidente colombiano Gustavo Petro reconocer a Edmundo González como mandatario electo de Venezuela. Así lo informó el representante a la Cámara Andrés Forero del partido opositor Centro Democrático, quien aseguró a periodistas que esa célula legislativa acaba de condenar las claras violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Nicolás Maduro. En Estados Unidos, y también tomado del Pitazo, el gobernador de Texas lanza un operativo contra la banda criminal Tren de Aragua.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes 16 de septiembre el inicio de un operativo contra la banda criminal transnacional Tren de Aragua y la designó como una organización terrorista extranjera. Abbott aseguró que la banda supone una amenaza peligrosa y mortal en el estado. NBC News dice que Biden llamó a Trump y tuvieron una conversación cordial. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a NBC News que el presidente Joe Biden acaba de hablar con el expresidente Trump y le expresó su alivio de que esté a salvo. Los dos mantuvieron una conversación cordial y el expresidente Trump expresó su agradecimiento por la llamada. Del país España, Trump acusa a los demócratas de ponerlo en el punto de la mira. Tras el segundo intento de asesinato de este domingo, el expresidente y candidato republicano a la presidencia se lanzó directamente a responsabilizar a sus adversarios políticos de los ataques sufridos. Empezó con una entrevista en Fox News Digital, continuó con mensajes en las redes sociales y en la noche de este lunes volvió a la carga en un diálogo en X para presentar una nueva firma de criptomoneda. Trump contó cómo lo vivió. Estábamos jugando al golf y de repente oímos disparos. Dijo, al tiempo que insistía en que, a su juicio, lo que le ha puesto en el punto de mira es la retórica incendiaria con que los demócratas le han acusado de ser un peligro para la democracia. J.D. Vance, según CNN, culpó este lunes a la retórica progresista del aparente intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump durante el fin de semana. Sé que es popular en muchas esquinas de la izquierda decir que tenemos un problema de ambos lados. Y no voy a decir que siempre somos perfectos. No voy a decir que los conservadores siempre hacen las cosas exactamente bien. Pero ya sabes, la gran diferencia entre conservadores y progresistas es que nadie ha tratado de matar a Kamala Harris en el último par de meses. Y 2 personas ahora han tratado de matar a Donald Trump en el último par de meses, dijo el candidato republicano a la vicepresidencia en la cena de Georgia Floyd en Freedom Coalition en Atlanta. El país de España también nos dice que los demócratas invierten en el voto latino en los distritos claves para recuperar el control del Congreso. El comité de campaña del Congreso demócrata centra su campaña en los distritos claves donde al menos un 15% de los electores son latinos. Y con la agencia EFE vamos a Perú, donde está entrando este país en un proceso expansivo de la economía, dice el primer ministro. El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzen, afirmó este lunes que su país está entrando en un proceso expansivo económico tras sumar 4 meses consecutivos de crecimiento de acuerdo con las cifras oficiales. El Producto Interno Bruto Nacional registró un crecimiento de 4.5% en julio, con lo que se llegó a 4 meses continuo al alza. En Ecuador, Noboa propone que se levante la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentará un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que la Asamblea Nacional modifique un artículo que prohíbe la existencia de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares en el país, anunció este lunes el gobierno en un comunicado. Ahora, cuando son las 9:37 de este martes 17 de septiembre, vamos a entrar de inmediato con nuestros invitados. Y en específico con Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de Comillas, y quien nos habla desde Madrid. Con él vamos a tratar un tema que tiene que ver con las implicaciones para el derecho internacional y la diplomacia de la detención de extranjeros en Venezuela. Bienvenido, profesor, a En Conexión. Hola, buenas tardes. Como ya se sabe, en Venezuela en este momento están detenidos 2 españoles, un estadounidense y un checo por la última denuncia realizada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acerca de la preparación de atentados contra instituciones y contra personalidades como Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y el mismo Cabello. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que en estos momentos estén estas
4 personas detenidas y sabiendo, bueno, además lo que acaba de informar la misión de determinación de hechos de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, sobre todo las implicaciones que tiene para España, para Estados Unidos o para Chequia no tengo capacidad para decirlo. Para nosotros, bueno, Venezuela es un país muy particular y muy especial en España, por la importante comunidad de venezolanos que aquí vive y por la repercusión que tiene sobre nuestra política nacional. Aquí, pues, la percepción que se tiene es que las 2 personas detenidas son rehenes de una relación tensa entre el gobierno y el gobierno español, me refiero al gobierno venezolano, por la reciente concesión de asilo a Edmundo González. Y probablemente esto acabe con una negociación más larga de lo que a nosotros nos gustaría y posterior liberación de estas 2 personas que según parece pues son 2 turistas que estaban de visita en el país y no tienen ninguna relación ni con el servicio exterior ni con el servicio secreto español. Sí, según leo en El Mundo el día de hoy, estos 2 españoles se encontraban en Colombia y pasaron a Venezuela haciendo uso de un transporte marítimo por transporte fluvial por el río Orinoco y estaban era de turistas. Ahora, sí, es esta versión que aquí que se nos ha suministrado, sí. Esto ocurre en un momento en que después de los reclamos en España y desde Venezuela, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez toma un protagonismo de primera línea en las negociaciones para buscar una transición democrática en Venezuela. ¿Esto es un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez para que no se involucre? Bueno, yo no diría tanto respecto de ese rol de transición. Lo que verdaderamente ocurre es que esta persona que gana las elecciones, Edmundo González, pide asilo político, al igual que ya ha ocurrido con otros dirigentes venezolanos en España, y el gobierno español pues lo concede, ¿no? Lo cual es visto como un acto de hostilidad por parte del gobierno de Maduro. Entonces, de ahí empieza a haber una escalada de la tensión, ¿no? Hay un miembro del gobierno español que califica de dictadura el régimen de Maduro. También lo hace el alto comisionado de la UE para Seguridad y Asuntos Exteriores, que es Josep Borrell, que también forma parte del partido que gobierna en España, y eso eleva un poco la tensión y probablemente es lo que ha provocado la captura de estas 2 personas. O sea, no es por una cuestión de una participación de Pedro Sánchez o de su gobierno o del ministro de Exteriores en una futura transición, sino más bien es ante la petición y concesión del asilo y sobre todo ante la calificación de un régimen como el de Maduro de dictatorial, es la reacción que tiene el régimen tomando represalias contra 2 ciudadanos españoles que se encontraban en Venezuela. Una de las informaciones que se da el día de hoy es el hecho de que hoy se cumplen 7 meses de la detención de Rocío San Miguel, ciudadana española. Y lo que leíamos en el editorial es que realmente el gobierno español ha hecho muy poco por Rocío San Miguel. ¿Por qué es tan complicado para el gobierno español interceder por los presos políticos españoles? Hay 2 cuestiones. La primera es que es el gobierno español, y cualquiera, tiene un poco las manos atadas porque hay una importante población de españoles viviendo en Venezuela. Entonces, por ejemplo, la oposición pues ha llamado a la ruptura de relaciones diplomáticas y a otra serie de actos más contundentes, ¿no? Luego también hay una cantidad de empresas españolas con intereses en Venezuela, desde Repsol a otras muchas. Y en tercer lugar, como he dicho antes, todo lo que ocurre en Venezuela tiene repercusión muy directa en la política nacional. Entonces, la idea es ser lo más cauto posible para evitar consecuencias sobre
sobre ciudadanos españoles que estamos viendo ahora mismo, y eso pues claro, limita mucho la capacidad que tiene el gobierno para actuar. Bueno, muchas gracias, Alberto Priego, profesor de quien se comunica con nosotros desde Comillas. Y bueno, muchas gracias por esta información, por el análisis de esta situación de los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela y de las implicaciones que esto tiene para la política interna española y para las relaciones binacionales Venezuela-España. Vamos ahora con una pausa. Vamos a una pausa, a un corte y regresaremos con más información. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Son las 9:48 de este 17 de septiembre y seguimos acá en Éxito 107.1 FM y también por el canal de César Miguel Rondón en Conexión en YouTube. Soy César Batí haciéndole el quite al maestro César Miguel y estaremos con ustedes hasta las 11 de la mañana de este miércoles 17. Pero en este momento vamos a tener una entrevista con Marta Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida. Buenos días, César. Gracias por la invitación. Bueno, Marta, el gobierno en primer momento y Maduro específicamente dijo tenemos más de 2.000 presos políticos y luego se supo de una cifra de mayor de 140 niños, niñas y adolescentes detenidos. También hay más de 50 mujeres, si mal no recuerdo. Es decir, la cifra de presos políticos es considerable si la comparamos con otros ciclos de manifestaciones y protestas pacíficas ocurridas en el país en otros momentos como 2014, 2017. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Cuáles son las cifras de presos políticos que maneja la ONG que tú representas? Sí, gracias por la entrevista una vez más, César. Casualmente hoy, en horas de la mañana, a las 9 de la mañana Ginebra, 3 de la mañana Venezuela, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas presentó el resumen del informe que va a presentar en los próximos días ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese informe expresan los investigadores que efectivamente en Venezuela se está sufriendo una crisis de derechos humanos sin precedentes, y eso tiene que ver con lo que tú comentabas al inicio. Efectivamente, en periodos 2014, 2017, incluso 2019, tuvimos pues unos registros alarmantes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, incluso asesinatos en el contexto de manifestaciones pacíficas. Pero lo que ha ocurrido en este periodo pre- y postelectoral no tiene precedentes en la historia contemporánea venezolana. Efectivamente, las autoridades venezolanas por primera vez, que esto también es novedoso, antes siempre hubo la negación de parte de las autoridades de que existieran presos en Venezuela por razones políticas. En cambio, en esta ocasión vimos a las propias autoridades anunciar cifras de detenciones en el contexto de manifestaciones. Una cifra que señaló el presidente Nicolás Maduro fue 2.229 personas detenidas por razones políticas en Venezuela o en el contexto de las manifestaciones. No obstante, frente a esa cifra oficial, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, con muchísimo esfuerzo, en contacto con los familiares, empezamos a identificar, es decir, a darle nombre, ubicación, rostro a esa cifra oficial, y logramos identificar poco más de 1.600 personas detenidas en ese contexto o en este contexto en Venezuela. En muchos de esos casos, como tú lo refieres, llegamos a tener un conteo de más de 140 niños, niñas y adolescentes detenidos, más de 200 mujeres detenidas. Efectivamente, en el caso de los adolescentes hubo un número importante de excarcelaciones, logramos contabilizar alrededor de 80 excarcelaciones. No obstante, hay que insistir, permanecen al día de hoy poco más de 40 adolescentes detenidos en Venezuela.
Hay que mencionar además un nuevo patrón que no habíamos identificado en periodos anteriores, y es que luego de una rueda de prensa del fiscal general de la República en la que precalificó los hechos y dijo todos van a ser detenidos y presentados por terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio, es decir, estableció un catálogo de delitos. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente, a todas se les imputó ese catálogo de delitos precalificados en audiencias masivas, lo cual es sumamente grave y también fue reflejado en el informe de hoy de la misión. Es decir, no se individualizaba la supuesta responsabilidad penal en los hechos de los que se trataba, sino que de forma general a todas estas personas se les imputaban estos delitos en audiencias telemáticas sin que a ninguna se les permitiera, además, lo cual viola flagrantemente el derecho a la defensa, designar abogado de confianza, sino que se les imponía o se les impuso un defensor público, y a todas o a la gran mayoría se les dictó una medida privativa de libertad por al menos 45 días, que es el lapso que establece para investigación penal nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Estos son unos nuevos patrones que hemos documentado que evidentemente dan cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente en todo lo que tiene que ver con violación a derechos humanos. Marta, decías 3 puntos interesantísimos. Por primera vez reconocen, aunque no lo digan así abiertamente, reconocen que hay presos políticos. Hablabas de la cifra que dio Nicolás Maduro de más de 2.000 presos políticos y que todos irían a parar a cárceles comunes, también lo dijo. Y puntualizaste un hecho que me parece muy resaltante, que el fiscal general de la República designado por Nicolás Maduro y Cilia Flores, Tarek William Saab, puntualizó en esa rueda de prensa del día 29 de julio cuáles eran los delitos que serían imputados. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen de esta forma tan descarada? Bueno, lamentablemente no pudiera yo responder esa pregunta porque el anuncio lo dieron las autoridades, no yo, pero lo que sí es cierto es que supone una inmensa gravedad que, de nuevo, sin individualizar la supuesta responsabilidad penal de estas personas, pues se les presentó a todos por igual y se les impuso esos delitos, ¿no? Delitos además de los más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico, porque estamos hablando de delitos asociados al terrorismo, que en el caso de que estas personas efectivamente sean juzgadas y condenadas por esos delitos, pues estamos hablando de las máximas penas que se les pudiesen imponer. Entonces, la gravedad es inmensa y es por eso que la misión hoy en la presentación de su informe o en el resumen de su informe que será presentado en los próximos días, alertó a el Consejo de Derechos Humanos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Dice la propia misión, los investigadores de la misión, que estamos hablando de una crisis de derechos humanos sin precedente, y en tanto se atreve a decir que tiene suficientes razones para considerar que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, muy específicamente el crimen de persecución que está establecido en el Estatuto de Roma. Bueno, Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, disculpa Marta. Marta, quien nos habló del tema de los presos políticos. Muchas gracias, Marta, y seguiremos muy atentos a toda la información que sobre los presos políticos ustedes desde Justicia, Encuentro y Perdón y otras ONGs nos puedan dar, porque como hoy lo refirió Marta Baliñas de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, es una situación bastante grave la que está ocurriendo en Venezuela, sin precedentes en la historia de Venezuela y de América Latina. Muchas gracias, Marta Tineo, y seguiremos en contacto. De inmediato vamos a una nueva entrevista y esta vez nos vamos a comunicar con Timothy Lent del Center for Law, Health and Society de Georgia State University, especialista en leyes, profesor del Georgia State University, con quien vamos a conversar acerca de los últimos acontecimientos o los últimos, y específicamente sobre el último intento de atentado contra Donald Trump, pero abordándolo, profesor, desde el ángulo de las armas utilizadas y el porte de armas en Estados Unidos.
Como sabemos, en el anterior atentado que hubo disparos y que incluso hirieron al candidato expresidente Donald Trump, se utilizó una AR-15. La persona que disparó utilizó una AR-15. Ahora descubrieron a esta persona que se preparaba a disparar contra el presidente Donald Trump con una AK-47. ¿Cómo es posible que en un país como Estados Unidos unas armas de este calibre, unos fusiles de asalto, puedan ser adquiridos con total libertad sin que haya alguna prohibición o limitación a este porte de este tipo de armas? Bueno, yo creo para comenzar es importante entender las causas de la situación en que nosotros nos encontramos. Yo creo que hay 3 causas realmente atrás de esos atentos contra el expresidente Trump. El primero es la polarización política extrema en los Estados Unidos, y hay una gran división, y parte de esa división política es también división sobre el papel de las armas en la sociedad. Segundo, tenemos la causa de la retórica política por los dos lados, de que el otro candidato es una amenaza existencial a la democracia. Entonces se ha puesto más presión en la política que puede llegar a momentos de violencia. Y tercero es, como usted sugirió, el libre acceso a las armas de fuego poderosas en los Estados Unidos y un sistema de control de armas que no está funcionando bien. Y en particular la verificación de antecedentes, porque nosotros sabemos de que la persona que quiere asesinar al expresidente fue condenado por un delito de poseer armas ilegales en 2002, desde hace 2 décadas, y de que a pesar de eso tenía libre acceso a una arma de alta calibre que se puede utilizar para asesinar al presidente de una distancia muy larga. Usted, profesor, ha apuntado en el primer de estos aspectos mencionados el tema de la polarización y el discurso que señala desde el lado demócrata al candidato republicano como una amenaza a la democracia, que es precisamente lo que Donald Trump y Vance dijeron el día de ayer. ¿Y esto qué tanto puede calar en una población o en algunos miembros de la ciudadanía estadounidense como para llegar a ese punto de tomar un arma y atentar contra la vida de un candidato como Donald Trump? Es así como dice la campaña de Trump, de que los demócratas están incentivando este uso de armas de fuego contra el candidato republicano. No es una cuestión de incentivar. Es una cuestión del tipo de retórica que cada lado está utilizando en un contexto de polarización tan extrema. Y Donald Trump empezó desde hace muchos años hablando sobre la amenaza al futuro de la República por los demócratas. Y ahora los demócratas tienen una retórica de que Donald Trump es una amenaza al futuro de la República. Bueno, desde el punto legal hemos visto que hay lugar para acusaciones de que el otro lado tiene políticas extremas, pero al mismo tiempo yo creo que estamos viviendo en un contexto de retórica muy alta, y hemos visto, por ejemplo, en el 6 de enero, la retórica de una figura tan importante en el contexto político de extremismo puede llegar al uso de fuerza y de armas, como vimos en la capital en el 6 de enero desde hace 4 años. Y ahora estamos viviendo en un minuto en que las mismas fuerzas están dirigidas ahora contra Donald Trump. Y creo que los dos lados tienen responsabilidad para ese contexto. ¿Por qué en un país como Estados Unidos, donde vemos el uso de este tipo de armas en atentados o intentos de atentados contra un candidato presidencial, donde vimos a principio de este mes como un joven de 14 años utilizó un fusil
para asesinar a 2 maestros y 2 estudiantes en Georgia. ¿Por qué en un país como Estados Unidos a una persona que tiene antecedentes, como el caso de este ciudadano capturado en las inmediaciones del campo de golf de Donald Trump, por qué se le permite tener armas? ¿Por qué se permiten este tipo de armas en Estados Unidos? Bueno, nosotros vivimos en un contexto en que hay una división muy grande en la población sí misma sobre el papel de armas de fuego en la vida cívica. Por un lado, tiene una gran % de la población que piensa de que el libre acceso a armas de fuego es un gran peligro a salud pública y que amenaza a la población y que debemos tener controles más fuertes. Pero por otro lado, tiene también un gran porcentaje de la población que piensa que el libre acceso a las armas de fuego es un derecho central en el régimen constitucional en los Estados Unidos y de que la segunda enmienda garantiza el acceso libre a cualquier persona de tener y portar armas en público. Y esa división se ha creado una situación en que es muy difícil de promover más control de armas y realmente hay 4 obstáculos principales. Primero es la gran cantidad de armas de fuego en manos privadas. Vivimos en un país con más de 400 millones de armas de fuego en manos privadas, incluso 14 armas de fuego de semiautomáticos. Segundo, tenemos una mal calidad de registros para verificación de antecedentes, para que una persona que tiene una historia criminal también puede conseguir un arma de fuego. Tercero, como dije, la segunda enmienda está interpretado por la Corte Suprema de Justicia de garantizar a cada persona en los Estados Unidos el derecho de tener una arma y portarlo en público. Y 4, tenemos una cultura política tan dividida de que no hay manera de movernos desde ese punto de la situación. Bueno, muchas gracias, profesor Timothy Leighton, por este análisis y esta información acerca de las armas en Estados Unidos, la polarización en la política estadounidense y lo que esto está generando en lo que vemos los ciudadanos en general en este contexto de la campaña electoral. Muchas gracias por su participación y vamos ahora a un corte y regresamos con el foro. Vamos a regresar con el foro sobre la economía venezolana. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Soy César Batiz y esta semana estoy haciéndole el quite a mi tocayo César Miguel Rondón, quien regresa ya dentro de 2 días, el jueves. El jueves estaremos aquí con él entregándole el testigo del programa. Son las 10:09 de la mañana de este 17 de septiembre y a esta hora vamos a comenzar con nuestro foro. Y nuestro foro de hoy se trata de los posibles escenarios de la inflación, el tipo de cambio, la producción petrolera, los salarios, el consumo, en general, la economía venezolana, luego de pasados 2 meses del 28 de julio, día de la elección, día en que se cometió un fraude electoral por el cual todavía no se ha reconocido el triunfo de Edmundo González. Para nuestro foro de hoy tenemos 2 invitados. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, y José Guerra, economista, exdiputado de la Asamblea Nacional. Ambos están acá con nosotros para, de tratar de analizar esta situación bastante compleja que es la economía venezolana, sobre todo después del 28 de julio. Y quisiera comenzar con Tamara Herrera.
porque algo estaba claro, ¿no? El triunfo de Edmundo González, que ya era anunciado por las encuestas, no iba a resolver el tema económico venezolano después del 28 de julio. No iba a ser una solución mágica el que Edmundo González ganara en la elección. Pero bueno, no solamente que ganó y no se lo reconocieron, es que hay una crisis política, pero ahora, ¿cómo ha quedado la economía? ¿Peor o está en las condiciones en que se esperaba que estuviera para esta fecha tras el proceso electoral? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, la economía está en este momento, digamos que signada por, si algo puede caracterizarla, es la palabra incertidumbre. Y ante la incertidumbre, lo que ocurre es que todos los actores económicos toman actitudes extremadamente prudentes, y cuando decimos eso puede ser tanto como quedarse esperando a ver cómo se desarrollan las decisiones de política económica, cómo se desarrollan los eventos políticos, qué es lo que puede generar legislativamente. Es decir, es observar y quedarse quieto. Otros pueden haber tomado la decisión de reducir actividad, replegarse, y una de las cosas que ocurre efectivamente cuando estás en incertidumbre es que hay planes que se ponen en lo que llaman en hold, en aguante, y entonces se detienen. Esos son cosas que le quitan impulso a una economía que estaba tomando algo de impulso. Y aparte de ese aspecto de las decisiones, también se está arrastrando un problema serio que se está manifestando. Digamos, su expresión mayor es en esa brecha que separa las dos tasas de cambio, y una situación petrolera internacional que tampoco apunta a petróleo al alza. Entonces, cuando se habla de soluciones y cambios, Venezuela no está para soluciones mágicas, sino para construir un camino de fortalecimiento y de sostenibilidad, de que esta estabilización, este proceso de estabilización que se ha logrado a lo largo de ya 6 años de una política muy severa, con costos recesivos, sea algo sostenible. Y la preocupación es que está en este momento amenazada por una situación externa que tiene que ver con la situación petrolera del mercado, que tiene que ver con la situación petrolera parcialmente por las sanciones, y que tiene que ver por la incertidumbre de hacia dónde están caminando, dónde puede ir caminando las cosas. Y esa parte es responsabilidad exclusiva de las autoridades económicas del país, que son las que trazan y tienen la obligación de trazar el rumbo y hacerlo creíble y consistente. Economista José Guerra, vamos al impacto de esto en los ciudadanos, y se lo pregunto porque usted, junto con otros profesionales, hace seguimiento constante al tema de la inflación. ¿Ha crecido la inflación en Venezuela? ¿Está en un rango de hiperinflación, o ese no es el problema después del 28 de julio? Bueno, César, muchísimas gracias por la oportunidad, y un enorme placer compartir con mi amiga y colega Tamara Herrera estas reflexiones. Yo coincido absolutamente con Tamara en el sentido de que lo que caracteriza a la economía venezolana hoy es la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. En economía es muy difícil, pero en Venezuela es ultra difícil tener alguna certeza de lo que va a ocurrir. Ahora, me ha preguntado sobre la inflación. La inflación ciertamente ha disminuido, se ha desacelerado. Hay inflación, pero a un menor ritmo que los años anteriores, y eso se debe básicamente a 2 motivos. En primer lugar, que el gobierno ha logrado estabilizar el tipo de cambio a través de intervenciones diarias en el mercado cambiario, en una economía pequeña, digamos, sustancialmente disminuida, donde el gobierno interviene con $100 millones y eso es un dineral, y logra estabilizar la tasa de cambio. Y la otra es que había una compresión salarial significativa que obviamente le quita oxígeno a la demanda, y eso obviamente calma la tensión inflacionaria. El problema, desde mi punto de vista, a futuro,
Bueno, la inflación sí se queda alta en 50%, 40% es una tasa muy elevada para los estándares internacionales y trae problemas. Pero yo creo que lo que está preocupando ahorita es la recesión. El potencial efecto recesivo de la incertidumbre que se ha creado. Nadie en Venezuela va a poner un céntimo para un proyecto nuevo en este cuadro de incertidumbre, de desconocimiento de unos resultados y con acercándose la fecha del 10 de enero del 2025, donde se va a continuar Maduro o a instalar un nuevo presidente. Mientras esa incógnita no se despegue, no se despeje, no va a haber en Venezuela quien invierta. Lo que va a haber es que, bueno, un negocio, abrió un restaurante, el comercio vendió un poquito más, una línea de producción se activó, pero un nuevo proyecto que potencia la economía venezolana, eso no existe. Venezuela tiene un grave problema de crecimiento, gravísimo de crecimiento, una economía que tiene 25 años que no crece literalmente, le falta impulso, y hacer depender todo del petróleo y de que le extiendan o le sigan extendiendo la licencia a la empresa Chevron es no ver lo que está ocurriendo en el mundo y no ver cómo es que hacen las economías para crecer. Venezuela no tiene aliento, Venezuela no tiene capacidades para crecer. Para empezar, por lo básico, César, Venezuela no tiene sistema financiero, tiene bancos. En Venezuela hay bancos, 30 y tantos bancos, con unos edificios gigantescos. Pero cuando tú entras a esos bancos, son escritorios vacíos. No hay crédito bancario en Venezuela. Tú quieres montar una fábrica de alpargatas. Tú quieres, te lo voy a poner de esta manera. Tú quieres comprar una moto, y no hay crédito para comprar una moto. Entonces, no va a haber crecimiento económico sin crédito bancario. Y esa es la realidad. Ahora, hay un crecimiento, hay un impulso, que no es lo que dice el Banco Central, es mucho menos, pero eso no da para que la economía recupere el nivel de crecimiento que tuvo en el pasado. Incertidumbre, menos inflación, pero recesión. Y el consumo, doctora Herrera. ¿Cómo está el tema del consumo? Mire, hay una cosa importante allí. El consumo no es un consumo fuerte, es la variable fundamental que buscan la esperanza de actividad, de mantenimiento de actividad económica de la mayoría de las empresas y comercios del país. Es un consumo muy elástico al precio. Esa es otra de las razones por la cual la inflación se ha desacelerado. José acaba de mencionar algunas y yo adicionaría dos. Una de ellas es precisamente que hay que tener muchísimo cuidado en el ajuste de los precios. Dos, la competencia de productos importados con ventajas muy especiales y una moneda sobrevaluada. Y tres, que ha habido prácticamente un congelamiento de la tasa de cambio oficial. Congelamiento. Eso no es un deslizamiento. Eso no se puede sostener. Entonces, cuando usted me pregunta por el consumo, obviamente estamos pensando cuál es la perspectiva, cuáles son los riesgos de aceleración inflacionaria. Con esta situación cambiaria y la cantidad considerable, muy considerable de divisas que se están destinando para no contraer más a la economía y entonces resolver el exceso de demanda de divisas tratando de satisfacer eso, están dando una cantidad importante de divisas y sin embargo muy insuficiente. Es decir, hay un déficit importante. La restricción de la oferta es relevante. Eso va a ameritar una solución en algún momento que es imposible precisar porque es una decisión de equipo de gobierno y de plan económico integral. Entonces, eso va a ocurrir y en el momento que ocurra, si ocurre bien, es un shock al consumo cuya dimensión y duración depende justamente de lo acertado de la forma en que se corrija ese desequilibrio que hoy está, digamos, siendo recogido esencialmente en esa diferencia entre la tasa paralela y la tasa congelada directamente por el Banco Central sobre las mesas de cambio, que tiene una diferencia de 20%. Entonces, eso es suficiente y no se ve, no percibimos la señal correcta que permita suponer que va a haber esa corrección. Y esa corrección, de nuevo reitero, estas son las cosas que están en el territorio de las autoridades económicas. Doctor Guerra, usted fue diputado
y por supuesto maneja el tema político, pero es economista. Y aquí la vinculación de economía y política, economía y acontecer político. ¿Y por qué digo esto? Porque la semana pasada leíamos textos de El País de España, escrito por Juan Diego Quesada y Alonso Moleiro, que anunciaban o contaban que el círculo de Maduro le ha dicho la situación está muy crítica, política, económica y socialmente. En el tema económico, ¿qué tan crítica está para Maduro y es sostenible el gobierno de Maduro con una situación política económica como la descrita hasta ahora por ustedes? Bueno, déjame, César, un segundo reto, volver a lo que planteó Tamara sobre el tema salarial, porque ahí está la clave para cualquier reactivación de la economía. O sea, cuando tú abres la economía y la descompones, te das cuenta que lo que mueve a la economía en el corto plazo es el consumo. Sin consumo no hay crecimiento económico. Ahora, el consumo a su vez depende de una variable, que es la remuneración. Entonces, si las remuneraciones en Venezuela no aumentan, no hay consumo. El gobierno ha bonificado los salarios. Ahora, pero la realidad del consumo en Venezuela y de los salarios en Venezuela hay que verlo en una doble dimensión. Hay dos mundos laborales en Venezuela. El mundo privado, que básicamente está produciendo y generando y aplicando incrementos en dólares o en bolívares equivalente en dólares, que la tasa de cambio fija. Si aumenta la remuneración en bolívares, la está aumentando en dólares, porque el tipo de cambio está fijo. Ese es un mundo. Y los salarios han venido aumentando en el sector privado. En el sector público es todo lo contrario, hay un congelamiento salarial y lo que están dando son bonos. Entonces, cuando tú ves la estructura del consumo en Venezuela y ves la composición de la fuerza de trabajo activa y no activa, tú te encuentras que 6 millones de consumidores que son empleados, pensionados del Seguro Social, están ganando menos de $3 mensuales, más un bono que nos dan, porque yo también soy pensionado del Seguro Social. Más la administración pública, que son 3 millones más de empleados públicos, ahí tienes 9 millones, casi 10 millones de empleados públicos que están al borde de las necesidades vitales. Si eso no se recupera, no va a haber un crecimiento económico sostenido. Ahora, tu pregunta, ¿puede Maduro mantenerse, sostenerse? Puede sostenerse. Claro que puede sostenerse. En un país hambriento, en un país con privaciones fundamentales, más de las que tenemos hoy, justamente porque no arrancan proyectos de inversión. O sea, la única manera de que tú puedas crecer es que hay una atracción de la inversión que mueva la economía, con proyectos nuevos, con iniciativas nuevas. O sea, yo no demerito que la persona abra un restaurante, monte un pequeño emprendimiento, pero eso no es lo que va a mover la economía. La economía la va a mover una producción de petróleo mayor, que es una parte, pero lo va a mover también otras actividades como la industria de la construcción, la manufactura, que son los grandes creadores de empleo, el comercio. Pero una cosa es, cuando tú compras un bien importado, tú estás reactivando la economía del país donde tú estás comprando el bien. Pero cuando tú compras un paquete de harina de maíz precocida en Venezuela, elaborado por una empresa venezolana, tú le estás pagando al trabajador venezolano, le estás pagando a la empresa que te hace, primero que produjo el maíz, luego a la empresa que te hace el cartón para envasar el producto, luego a la empresa que te hace el plástico para donde está el contenido del maíz, y luego a la empresa que te hace el transporte, y eso crea un círculo virtuoso. Pero cuando tú estás trayendo un container de Costco o de Walmart y lo pones en puerta a puerta a Venezuela, bueno, que la plata está llegando al dueño de Walmart y está creando empleo donde se produjo el producto. Pero entonces esos encadenamientos están ausentes en Venezuela y van a estar ausentes porque no hay no hay proyectos vivos, no hay ese emprendimiento de grandes cosas porque no hay ambiente político para ello. La economía no se la lleva bien con la incertidumbre, y más en un cuadro como este, porque a diferencia del año 2017 y 2018, Maduro era un presidente legítimo, sin ninguna duda. Sí, eso no cabía duda, solo en la imaginación de algunos, pero ahora la situación es diferente. Entonces, cuando uno ve el concierto de países donde puede venir inversión de Venezuela, eso está absolutamente
descartado. China está en un proceso de ralentización de su economía. China tiene serios problemas económicos ahora. Rusia está empastelada en una guerra en Ucrania que ahora está siendo invadida por Ucrania. Volviendo, los chinos no van a meter un céntimo en Venezuela, olvídense de eso. Venezuela no tiene impulso propio para crecer. Y además, el impulso que podría tener, que son los organismos financieros internacionales, acceder a la línea de crédito del Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario, no existe, porque no hay reconocimiento a Maduro. Entonces, la compuerta del crecimiento está cerrada. Ese es el peligro que yo veo para Venezuela hoy. Ahora, ¿puede sobrevivir? Claro que puede sobrevivir. Sobre un cementerio, sobre un esterero de personas hambrientas, ganando $5 mensuales. Bueno, muchas gracias a los economistas Tamara Herrera y José Guerra, quienes participaron en este foro, un foro que nos deja con la palabra incertidumbre resaltada y con la palabra de sustentabilidad o sostenimiento o el hecho o la imagen del sostenimiento de Nicolás Maduro, como decía el economista Guerra, sobre una población en una situación de bastante pobreza y bastante dificultad para acceder a los bienes de consumo. Y precisamente, y agradecido a nuestros foristas, quisiera leer algo que decía con respecto a lo que decía el economista Guerra, y es que economistas opositores apuestan por restablecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional para reflotar Venezuela. Y cito acá: se requeriría una inversión del 6% del Producto Interno Bruto en infraestructura y servicios públicos que saldría de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En total se necesitarían unos 60.000 a 70.000 millones de dólares como parte de un plan para 5 años, explicó Rafael de la Cruz, asesor económico y político de María Corina Machado en Estados Unidos. Además, tanto él como su compañero Gustavo García, también en el equipo de Machado, coincidieron en que por el potencial de Venezuela conseguirían un rebote inicial de gran impacto sin contaran con el apoyo del sector privado internacional. Pero como decía José Guerra, es necesario el reconocimiento internacional para que el Fondo Monetario Internacional pueda y otros multilaterales puedan prestar dinero a Venezuela. Con esta información nos vamos al corte y regresamos con más información. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Y cuando llegamos a esta altura del programa del día de hoy, tenemos un invitado, Ariel Cogartelli, comunicador especialista en tecnología, redes sociales y ciberseguridad, quien nos habla desde Buenos Aires. Con él vamos a tratar el tema de TikTok, porque los abogados de la red social TikTok y los del Departamento de Estado estarán frente a frente en un tribunal del Distrito de Columbia el día de hoy, en un caso que podría decidir el destino de la aplicación en Estados Unidos. Bienvenido, Ariel Cogartelli, a En Conexión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tan decisivo es este proceso que comienza en el Distrito de Columbia? ¿Qué tanto puede afectar a los ciudadanos el hecho de que se decida en este juicio el futuro de la aplicación en Estados Unidos? Y realmente sí, o sea, lo que está pidiendo el gobierno norteamericano, y recordemos también que esto no es muy nuevo, o sea, esto ya viene del gobierno anterior, del gobierno de Donald Trump, que él había hablado de bloquear porque supuestamente TikTok estaba de alguna manera brindando información al gobierno chino. Eso se había planteado en su momento,
y ahora el gobierno de Biden avanzó en el último tiempo avanzó bastante en este tema, y bueno, lo que está pidiendo justamente es que vendan casi la misma idea que tenía Trump en su momento, es que vendan la división de TikTok en Estados Unidos, que se maneje completamente en Estados Unidos, que las bases de datos, que los servidores, que todo esté funcionando en Estados Unidos y que esté reglamentado con una empresa norteamericana. Eso sería una cuestión. Y con eso lo que estaría validando, más que nada, es el tema de la posibilidad de los datos para que no sean enviados hacia el gobierno chino. En principio no había muchas pruebas. Hace poco se dieron a conocer algunas filtraciones que tomaron desde el gobierno chino en relación a periodistas norteamericanos. O sea que tienen de alguna forma un fundamento, podríamos decir, o por lo menos eso fue lo que se presentó. Entonces, lo que le están pidiendo es hacer esto, y si no hacen eso, el año próximo, en el 2025, TikTok va a dejar de funcionar en Estados Unidos. O sea, no es que deja de funcionar por un tema que TikTok se va de Estados Unidos, sino que directamente se va a prohibir, o sea, los ICP, los proveedores de Internet, y va a estar bloqueado completamente TikTok en ese país. Y eso yo creo que va a traer muchas repercusiones a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Ahora, el hecho del bloqueo, como lo conocemos en Venezuela, el bloqueo de TikTok, en Estados Unidos, ¿no sería vulnerado este bloqueo, por ejemplo, a través de VPN? Sí, evidentemente sí. Ahí está, siempre existe esa posibilidad. Estamos viendo de alguna manera una prueba de esta potencia que está pasando, por ejemplo, en Brasil con el bloqueo de X, ¿no? El ex Twitter, en donde los usuarios lo que están haciendo es acceder a la VPN. Una VPN lo que permite es conectarme como si estuviera fuera de un país. O sea, puedo decirle que estoy en otra parte del mundo, entonces de mi computadora salto a otra computadora y esa computadora es la que me conecta al servicio. Eso se puede hacer perfectamente, no solamente con computadoras, sino también con celulares, tanto Android como iPhone se puede hacer. Lo que pasa es que habrá que ver también qué es lo que termina diciendo el gobierno norteamericano, porque el gobierno, por ejemplo, de Brasil les impone severas multas a los usuarios, a los ciudadanos que utilizan X pasando por ese filtro. Ahora, otro problema que va a tener también en esta cuestión, que no sé cómo se va a implementar en Estados Unidos, es que si llegan al bloqueo, también lo van a prohibir desde los stores de Android y el store de iOS. En iOS va a ser imposible acceder a TikTok porque obviamente es muy cerrado y no se puede instalar una aplicación fuera de la tienda. En cambio, en Android sí se puede hacer eso y ahí utilizar una VPN. O sea que es bastante delicado este tema. Hay que seguirlo muy de cerca porque como ya les decía, puede sentar un precedente en otros bloqueos de otros servicios. Leía este fin de semana que supuestamente Amazon, Jeff Bezos, estaría entre los posibles compradores de TikTok en Estados Unidos. ¿Es así? ¿Esa es la información que se maneja en el mercado? Sí, eso es así, y en su momento estaba Oracle. Oracle era el que estaba detrás también por comprarlo. Bueno, ahora está Amazon. Es muy posible que pueda llegar a hacer eso. Yo creo que van a terminar llegando a un acuerdo, porque si TikTok se cae en Estados Unidos, esto va a ser un efecto en cadena en todos lados, pero no por el servicio, sino por la potencia que tiene TikTok a nivel mundial. O sea, es muy grande. Y creo que va a ser un golpe muy, muy duro para la red. Creo que van a terminar en algún tipo de acuerdos, o sea que eso va a pasar. Igual sería uno de los primeros acuerdos que yo recuerde que se llevan adelante. Pero como estamos viendo últimamente, es como que los gobiernos se están metiendo mucho en este tipo de cosas. O sea, no es la primera vez, son varias, ¿no? Así que bueno, hay que ver cómo acontece toda esta historia. Ariel, y es importante decirle a la audiencia que TikTok incluso ha impactado en Meta, en Facebook, en los algoritmos que está utilizando, en la forma en que interactúan los usuarios y en la creación no sé si llamarlos aplicativos dentro de la aplicación, porque vemos que ha habido cambios sustanciales en el caso de Facebook tratando de competir con TikTok. Sí, es una guerra que se está haciendo, una guerra, digamos,
legal, digamos, de plataformas. Esto se está viendo de forma constante, que se empiezan a copiar de un lado al otro opciones. Bueno, YouTube también, con los shorts, empezó a meterse con eso. Instagram también lo está haciendo. Es como que están copiando, y realmente el modelo de TikTok funciona muy, muy bien. O sea, es muy, muy bueno. A nivel comercial, inclusive, es muy, muy bueno. Aquí en Argentina también están empezando a bajar, desde México hacia abajo están empezando a bajar un poquito, porque ven el avance que tiene el sistema en sí. Sí, se están copiando de forma constante, pero no solamente en esto, en inteligencia artificial, en todo. Es como que sacan un servicio uno, el otro sale algo parecido, y bueno, se van dando estas cosas. Es como que ya está todo inventado de alguna forma, ¿no? Pero sí, TikTok creo que fue un disparador muy grande para lo que son las redes sociales, ¿no? Instantáneas de un celular. Finalmente, y volviendo a algo que decías al principio, y dándole la figura a TikTok de gran hermano, ¿no? De este vigilante. A ver, y por cierto, que China presentó en una exposición mundial todos estos artilugios que tiene para vigilar al ciudadano, ¿no? Pero si le damos a TikTok esta imagen o esta figura de gran hermano, ¿por qué no dársela a YouTube? ¿Por qué no dársela a WhatsApp? ¿Por qué no dársela a otras aplicaciones? Es que realmente, yo siempre digo lo mismo: el que piensa que existe privacidad en Internet está equivocado. No existe. Y la privacidad la perdimos hace más de 20 años. O sea, no vamos a volver nunca más hacia atrás. Esto no se va a terminar. Yo no sé si a ustedes les pasan, pero por ejemplo, pongo algo en Google, o pongo algo y automáticamente se me empieza a replicar, pero no en Google solamente, en YouTube. No, también se me empieza a replicar en Instagram. O sea, me empiezan a aparecer publicidades en Instagram. Es como que están todos entrelazados. Parecería que se pelean, pero no. O sea, los algoritmos están levantando información de forma constante de nuestros dispositivos. Es muy, muy complejo. Y además nosotros somos su principal fuente de ingresos. Entonces la publicidad va a llegar en todo sentido. Ahora, de ahí en más, a que empiecen a hacer como pasó con Facebook en su momento, con la presidencia de Donald Trump y la elección, que de repente incide de forma directa en los votantes. Bueno, ahí ya es otra historia. Por un lado tenemos que separar la publicidad, y por el otro lado lo que puede llegar a incidir en temas delicados, ¿no? De un país o lo que fuese. Pero yo creo que sí. No creo que nadie diga no, o sea, olvídense, no vamos a tomar ningún dato, no vamos a nada. Pero inclusive también cuando tenemos, no sé, una cuenta en un banco, ¿cuántas veces han vulnerado los bancos y supuestamente ellos tienen toda la seguridad, y sin embargo así todos los vulneran, y nosotros estamos tranquilos porque tenemos los datos ahí volcados, y no? Y los gobiernos, ni hablar. O sea, también sucede. Interesantísimo, Ariel Cogartelli, comunicador especialista en tecnología y redes sociales. Gracias por estar en conexión desde Buenos Aires y abordar este tema que, por supuesto, seguro dará mucho de qué hablar a partir de la decisión que se tome en este tribunal del Distrito de Columbia. Muchas gracias a ti por esta entrevista, y cuando son las 10:42 vamos a un nuevo corte y regresamos ya con la conclusión del programa del día de hoy. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Recuerden que hoy a las 9 de la noche, una nueva emisión con Gladys Rodríguez por TVB Network. Gladys analizará la importancia de la presión internacional, incluidas las sanciones personales, para lograr un quiebre en el régimen de Maduro que permita una transición a la democracia. También, la administración del presidente Joe Biden estaría estudiando la posibilidad de suspender la licencia que autorizó a la compañía Chevron a extraer petróleo en Venezuela. ¿Qué implicaciones y consecuencias tendrá una posible suspensión de la licencia Chevron? Esto lo sabrán en el programa de Gladys Rodríguez con Gladys Rodríguez por TVB. Y de lunes a viernes a las 8 p.m. La Última con Carla Angola por TVB Network.
Venimos con nuestra invitada. Tenemos esta semana nuevamente esta invitada, una invitada muy especial en el sentido del conocimiento que tiene sobre el tema de los derechos humanos y las relaciones internacionales en el contexto de precisamente la defensa de los derechos humanos y sobre todo en donde se encuentra, en Ginebra. Hablamos de María Alejandra Aristigueta, internacionalista, especialista en ONU, fue embajadora ante la Confederación Suiza y hoy en día tiene una agencia de consultoría en temas internacionales. Como lo dije, nos habla desde Ginebra, Suiza. Y bueno, y hoy muy temprano digo para nosotros acá en el continente americano, conocimos el informe de la misión de determinación de hechos. Un informe donde resaltan unas palabras: lesa humanidad. María Alejandra Aristigueta, ¿cuál es su balance de este informe presentado por Marta Baliña y su equipo como miembros de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela? Bueno, primero que todo, muchas gracias, César, por tenerme de nuevo en tu programa. Creo que hoy es un día muy importante desde el punto de vista noticioso y sobre todo desde el punto de vista de los niveles que se han expresado a través de estos expertos de violaciones a los derechos humanos que constituyen, ellos ya lo han dicho antes, pero que constituyen claramente esta última ola represiva, constituye claramente violaciones que pueden ser consideradas de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Cosas que impactaron mucho de las ruedas de prensa, hubo dos, hubo una esta mañana a las 9 de la mañana, también muy temprano para los estándares suizos, o mejor dicho, ginebrinos de la ONU, que empiezan alrededor de las 10, pero se ve que tienen una agenda muy, muy cargada. Y luego en la tarde también tuvieron una rueda de prensa específicamente con los medios de comunicación hispanoparlantes, que me pareció muy importante porque quieren transmitirle a la región lo que han ido documentando. Palabras como desean aplastar a la oposición, como están buscando de manera sistemática una línea de conducta clara y deliberada que constituye violaciones de lesa humanidad, niveles sin precedentes, hasta ahora nunca vistos, violaciones graves por el número de muertes, silenciar a toda disidencia. Ese eran el tipo de expresiones que recibíamos de los expertos esta mañana y hoy en la tarde cuando hablamos con ellos en esta suerte de rueda de prensa más privada para los hispanoparlantes. El nivel de preocupación de ellos es enorme. Esta mañana Patricia Tabatá lo manifestaba de una manera particularmente cruda. Hoy en la tarde recibimos de ellos varios mensajes. El primero es que la oposición venezolana, las ONG, la sociedad civil en general y todas las fuerzas vivas no deben dejar de denunciar lo que está sucediendo en Venezuela, a pesar de la frustración, a pesar del cansancio, a pesar de que vemos esto como un revés, no deben dejar de denunciar. Y un llamado especial a la comunidad internacional para que no bajen los brazos, para que no dejen de seguir actuando dentro del marco de lo que ellos pueden hacer, sea atendiendo a los binacionales, sea a través de sus consulados en Venezuela, sea abriendo las puertas para que las personas que se sienten perseguidas se puedan albergar en esas sedes diplomáticas. O sea, estamos hablando de verdad de una magnitud, de una expresión de parte de ellos que yo no había visto hasta el momento. Antes, digamos, eran muy técnicos en lo que estaban diciendo y siguen siéndolo muy técnicos. Insistieron muchas veces en decir que su mandato es documentar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, utilizaron estos llamados hacia la comunidad internacional y hacia los venezolanos como una manera también de buscar que esto no empiece a bajar el nivel de denuncia y digamos que el ánimo de los venezolanos no vaya a bajar.
Vimos después del 28 de julio, a comienzos de agosto, cómo la misión enviada por la ONU para el proceso electoral tuvo el permiso del secretario general Antonio Guterres de dar su informe que tenía que ser entregado a el CNE y no ser hecho público de esta manera, y que generó un conflicto. Y ahora vemos el nivel de las palabras de la misión de determinación de hechos. ¿Hasta dónde puede llegar la ONU con el caso Venezuela? Bueno, ellos, en esta oportunidad, ellos requieren del Consejo de Derechos Humanos que le renueve su mandato. El mandato de ellos llega hasta el 30 de septiembre de este año, o sea, dentro de unos pocos días, y requieren de los países, de los estados que forman parte del Consejo, que les aprueben 2 años más, 1 año más, lo que decidan los miembros del Consejo, para poder seguir documentando. Y lo dijeron muy claramente con respecto al tema electoral y la investigación de todo este ambiente postelectoral que no han podido analizar en profundidad. Sí establecieron no solamente una cadena de mando, sino también hablaron claramente de estructuras de poder como el DAET, el CIGCGP, CPG, el SEBIN y otros que están realmente persiguiendo, o sea, actuando de manera deliberada y sistemática en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Eso lo dijeron. Ahora, ¿hasta dónde pueden llegar ellos? La ONU tiene es verdad que el grupo de expertos de la ONU tiene un informe preliminar, no ha entregado el informe definitivo. Sería bueno que entregara su informe definitivo. Y la misión de determinación de hechos, que se concentra en los temas de derechos humanos y en esto que hablábamos hace un momento, de las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que pues puedan continuar documentando y señalando para pasárselo a su vez esa información a la CPI. Si te pones a ver, todos están conectados y todos se hablan entre sí. Hablando de conexión. Sí. Hoy en la Unión Europea estaba previsto discutir el tema de reconocimiento de Edmundo González. ¿Este informe de la misión de determinación de hechos puede influir en la decisión que se tome en la Unión Europea? Debería. No creo que lo vaya a hacer, pero debería. El problema en la Unión Europea, que en el tema de derechos humanos está bastante claro. El problema en la Unión Europea es que siendo 27 países y cada uno con una realidad distinta, y además siendo el Parlamento Europeo representaciones políticas, muchas veces el tema ideológico también tiene interviene, ¿no? También tiene una prelación. Entonces, vamos a ver, ojalá de aquí al jueves podamos ver eso hacerse realidad. Bien, muchas gracias María Alejandra Aristigueta por esta información sobre las ruedas de prensa, porque fueron 2 que la misión de determinación de hechos de la ONU dio en Ginebra, y en las cuales usted estuvo presente y comparte esa información con nosotros. Veremos qué ocurre en la ONU y veremos qué sucede en la Unión Europea sobre el reconocimiento de Edmundo González, y estaremos en contacto para seguir informando a la audiencia a través de En Conexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Bien, estamos ya llegando al final del programa. Ahora sí, y nos vamos a despedir con una canción. Y escuchamos, Carlos. Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje Jesús Carreño, y en los controles Carlos Prado. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarle, César Batiz, haciéndole el quite a César Miguel Rondón. Hasta luego. Muchísimas gracias, tocayo. Gracias a ustedes por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Pitos.